maestro quiere hacer de su aula un escenario rebosante de creatividad, en donde el acto de aprender se intensifique, de tal modo que esta experiencia se convierta en un ostentoso regalo a través de la estética, la creatividad, el disfrute que imparte la literatura infantil, contribuyendo así el ingreso a la realidad, la edificación del lenguaje en toda su extensión, el pensamiento crítico, la vocación y, por supuesto, la imaginación. El presente proyecto fue diseñado, desarrollado y evaluado por las maestras Valentina Henao Flores, Ana María Hurtado Guzmán y mi persona, María Camila Tora Bendaña. Este libro lo denominamos El arte de enseñar a través de la literatura infantil. Activa la literatura infantil. Si desapareciera la literatura, no perderíamos un arte, sino el alma. Fernando Sabater. El libro de nuestro proyecto pedagógico investigativo está compuesto por 3 capítulos. El primero, Fundamentaciones, el segundo, Experiencia significativa y el tercero, Testimonios. Capítulo 1. Fundamentaciones. Bueno, nuestra línea de investigación está denominada Metodologías de enseñanza de un acercamiento a nuestro lenguaje. Esta línea está estrechamente relacionada con la línea denominada Estilos de enseñanza que pertenece a la institución educativa Escuela Normal Superior de Envigado. Bueno, nuestra línea tiene como finalidad acercarnos al lenguaje planteando estrategias y metodologías de enseñanza donde los alumnos desarrollen la lectoescritura. Bueno, la línea pretende en primera instancia exponer la literatura infantil como una metodología comunicativa que posibilita el desarrollo de actividades didácticas y académicas para fortalecer los procesos verbales y escriturales. Además, permite identificar posibles situaciones que afecten el desarrollo de la lectoescritura. Para sustentar esta línea hay 3 autores que hablan con claridad del tema. El primero es Luis Fernando Macías. Él es un profesor de literatura de la Universidad de Antioquia y él dice que la literatura infantil es importante porque nos permite la comprensión de sí y del mundo. El segundo autor es Rocío Vélez de Piedrahíta. Esta es una escritora antioqueña y ella nos plantea que la literatura infantil debe ser para todas las personas, mujeres, hombres, adolescentes y por supuesto los niños. Y por último, y no menos importante, está Javier Naranjo. Él es un promotor de lectura en Medellín y él nos plantea que se debe rescatar la implementación de la literatura infantil por medio de proyectos desarrollados en las zonas rurales. Entonces, como tema, tenemos la literatura infantil. Y como título, la literatura infantil, una propuesta pedagógica significativa de enseñanza y aprendizaje en el colegio La Salle Envigado en la formación básica primaria. Bueno, entonces, en nuestro diagnóstico integrado participativo y estratégico, tenemos que el contexto de esta investigación es el Colegio La Salle. Este es un espacio educativo de carácter privado, donde tiene como propósito enseñar bajo una formación cristiana y en sus prácticas académicas procura instruir a líderes sociales, formando bajo valores lasallistas, los cuales son la fe, la fraternidad, el servicio, el compromiso y la justicia. Bueno, entonces, empleando los instrumentos de recolección de información, a través de la entrevista, la encuesta, las notas de campo, la guía de la observación de clase, la observación tanto tradicional como participante, logramos identificar la ausencia de la literatura infantil en las metodologías de los maestros de las diversas áreas del saber, pensando que la literatura solamente es responsabilidad del maestro del lenguaje. Además, se presenta un distanciamiento de los estudiantes con los hábitos lectores. Esto puede ser porque la biblioteca del colegio queda separada de los salones de la básica primaria. Bueno, entonces es de suma importancia hacer conscientes a los maestros sobre la significación que tiene la literatura infantil en la formación de los estudiantes. Se debe tener en cuenta que integra la literatura tanto en los momentos académicos como en los momentos de ocio, y así se puede brindar la motivación por la lectura y crear hábitos lectores. Y también es importante que los maestros den ejemplo del gusto que genera el acto de leer. Entonces, como pregunta problemática, nos planteamos, ¿es posible concebir la literatura infantil como una estrategia didáctica que permite orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje en las diversas áreas del saber? Bueno, como tenemos aquí, presentamos nuestro marco teórico, el cual tiene 3 componentes fundamentales. Tenemos los antecedentes, las generalidades y las categorías. Como antecedentes tenemos 4 antecedentes teóricos y prácticos que tienen un lapso de tiempo de 5 años. En primera instancia tenemos a Ana Cecilia Beltrán y a Fabiola Parra, que en el 2015 realizan una investigación denominada La literatura infantil, un medio estratégico en el aspecto de los valores y el reconocimiento de sí mismo.
También tenemos a Dora Torres, que en el 2018 realiza una investigación en torno a la literatura infantil. Esta investigación se lleva a cabo en Colombia y se reconoce que en los contextos educativos colombianos no se tiene presente la literatura infantil como aquella que posibilita grandes beneficios en el desarrollo de los escuelas para reconocer la literatura infantil y sus múltiples beneficios. También tenemos a Juan Cerveras Borras, quien realiza un estudio denominado en torno a la literatura infantil. Él señala que la literatura infantil es súper desvalorizada en los contextos educativos, de tal modo que se debe reconocer el beneficio que tiene la literatura infantil en el incremento del conocimiento de los niños y de los tópicos que ellos en muchas ocasiones no tienen presentes. Bueno, también tenemos a Carmen Moncayo y a Silvia Terán, que en el 2016 realizan una investigación denominada la literatura infantil como un recurso didáctico. Bueno, en esta investigación se resalta la literatura infantil como aquella que permite el desarrollo de muchos aspectos en el niño, como por ejemplo el pensamiento crítico, el aspecto creativo y por supuesto el emocional. Tenemos también nuestras generalidades, tres generalidades. La primera es denominada la literatura infantil como un objeto de construcción del lenguaje. Allí señalamos que la literatura infantil contribuye en gran medida a la edificación de la red comunicativa, en donde se encuentra la extensión de la oralidad, la lectura y la escritura. De este modo, Ingleton en 1998 señala que la literatura infantil va mucho más allá de su aspecto novelesco, pues la literatura infantil contribuye en gran medida al lenguaje, dejando un lenguaje común y cotidiano y cambiando este por un lenguaje. A través del diario de campo pedagógico investigativo de Ana María Hurtado Guzmán, mi persona, se resalta que la literatura infantil se debe implementar en los ámbitos educativos, pero no solamente como una estrategia recreativa, sino más bien reconociendo sus múltiples beneficios. También, a través de esta virtualidad, se debe reconocer la motivación de los estudiantes por el aprendizaje. Y qué más motivación que presentarles todos los tópicos y todas las áreas del conocimiento mediante la creatividad de la literatura infantil. Bueno, nuestra segunda generalidad es denominar el concepto acercado a la literatura infantil. Allí se señala a través de Armando López algunas características de la literatura infantil, su estética, su creatividad, las imágenes, los cuentos, las narrativas, permiten que los estudiantes desarrollen diferentes pensamientos, relacionen e interpreten lo leído con la realidad y hagan un análisis de este. A través del diario de campo pedagógico de María Camila Toro, se realiza un análisis acerca de cómo implementar la literatura infantil en los ámbitos educativos. De este modo, ella señala que se deben implementar diferentes estrategias como poner carteles en diferentes puntos del sector educativo en donde se plasmen pequeños fragmentos de textos literarios infantiles y de este modo invitar a los niños a participar de las lecturas. Bueno, la siguiente generalidad denomina la literatura infantil en el desarrollo integral del niño. Sabemos muy bien que los maestros están buscando constantemente alternativas, múltiples estrategias de garantizar un aprendizaje significativo en los alumnos. De este modo, entonces, es importante que la literatura infantil no se considere un aspecto recreativo, sino que se reconozca que esta permite incrementar el desarrollo de diferentes aspectos como lo es la moral, el aspecto personal, el aspecto lingüístico y, por supuesto, el aspecto cognitivo. Valentina Henao, a través de su diario de campo pedagógico investigativo, señala que la literatura infantil se debe implementar en diferentes aspectos en cuanto al desarrollo del aprendizaje del niño. De este modo, la literatura infantil permite y contribuye en gran medida a ese proceso de lectoescritura de los niños, también a la creatividad, al pensamiento crítico y la reflexión que puede hacer a través de la lectura. También en nuestras categorías tenemos tres categorías. La primera es denominada la literatura infantil, una metodología de enseñanza. Reconocemos que el contexto educativo siempre está buscando diferentes estrategias para permitir un aprendizaje significativo, un aprendizaje pertinente en los alumnos, donde los alumnos se sientan motivados por el saber, por el conocimiento. La literatura infantil da paso a esa motivación por el conocimiento a través de su estética. De este modo, Freire en 1989 señala que el acto de leer intensifica el conocimiento, puesto que cuando los alumnos se acercan a las lecturas buscan diferentes comprensiones de lo que han leído. De este modo entonces se logran acercar cada vez más al conocimiento genuino. Bien,
En la siguiente categoría, el maestro debe motivar a los niños por actos lectores, por hábitos lectores, pero primero debe tener presente que se debe acercarle él a los textos literarios infantiles, dando un ejemplo así de lectura para sus estudiantes. Tejerina señala en el 2003 que el despertar en los niños la ficción por la lectura les permite una experiencia inimaginable a todos los saberes, desde un placer, un goce significativo para ellos. Bueno, la siguiente categoría es denominada el niño adquiriendo un aprendizaje significativo mediante la literatura infantil. Bueno, aquí a través de Ausubel reconocemos que la literatura infantil se da a través de la presentación del conocimiento desde un modo creativo. De este modo, la literatura infantil permite que los estudiantes tengan un conocimiento genuino, mezclando así los conocimientos que ya han adquirido con conocimientos nuevos y generando así un conocimiento significativo y genuino para ellos y dejando de lado un conocimiento transitorio. También es importante reconocer que en la actualidad y en estas clases virtuales que se están desarrollando en este preciso instante, los estudiantes se ven inmersos en la cotidianidad. De este modo, la literatura infantil ha posibilitado que los estudiantes logren ser más conscientes de su proceso educativo y se incentiven por el aprender a través de la literatura y su estética. Metodología. La pedagogía se encuentra entre las ciencias fácticas o ciencias humanas. Por ende, la presente investigación se encuentra dentro del paradigma cualitativo. Asimismo, se trabajan los enfoques histórico-hermenéutico que permite describir, analizar e interpretar la realidad educativa, y el enfoque crítico-social que permite buscar acciones de cambio que transformen dicha realidad. Es lo que pretendemos al implementar la literatura infantil en todas las áreas del conocimiento. Bueno, en esta investigación cualitativa se emplearon métodos etnográficos a través de su principal técnica, la cual es la observación. Gracias a la observación, que permite estar en una constante interacción con los sujetos y el contexto, pudimos entender a profundidad las dinámicas presentadas en dicho contexto educativo. También implementamos dos estrategias fundamentales, las cuales fueron la sociología fenomenológica y la investigación-acción. El uso de estas dos estrategias nos permitió comprender lo que se vivenciaba y lo que se presentaba en el Colegio La Salle Envigado. También pudimos resolver el problema encontrado con la participación de la comunidad. También hicimos uso de tres tradiciones fundamentales, las cuales fueron la etnografía holística, la etnografía de la comunicación y el interaccionismo simbólico. Estas tres tradiciones nos permitieron comprender a profundidad esa interacción que existe entre el maestro y el alumno en cuanto a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ahora bien, la unidad de análisis corresponde a los estudiantes del grado segundo del Colegio La Salle Envigado y también a las tres maestras cooperadoras titulares del grado segundo del mismo colegio. Esta unidad de análisis se investiga a través de la unidad de trabajo, que corresponde al 20% de la población. Entonces es allí donde se implementan los instrumentos de recolección de información. Es así como los instrumentos de recolección de información implementados en nuestro proyecto fueron una entrevista a las tres maestras cooperadoras con el fin de conocer a profundidad cuál era la manera en que concebían la literatura infantil y cómo la desarrollaban en sus diferentes áreas del conocimiento. También una encuesta a 24 estudiantes del grado segundo, con el propósito de conocer cuál era esa relación que tenían con la literatura infantil y qué hábitos lectores poseían. Unas notas de campo, las cuales nos permitieron analizar a profundidad lo observado y lo vivenciado en el Colegio La Salle Envigado. Y por último, una guía de observación de clase, con la cual pudimos analizar de manera precisa la manera en que se presentaba la literatura infantil en el aula, desde metodología, propósitos, intención, etc. Esta información recolectada la analizamos e interpretamos de la siguiente manera. En el caso de la entrevista y la encuesta, hicimos un análisis respuesta por respuesta. Luego hicimos un análisis holístico a manera de conclusión. En el caso de las notas de campo y la guía de observación de clase,
Lo analizamos e interpretamos a través de nuestro diario de campo pedagógico. Realizamos allí un análisis y una interpretación en conjunto para llegar a una conclusión. Es así como esta información recolectada con la ayuda de estos instrumentos nos permitió confirmar el problema encontrado en el diagnóstico, la cual es que la literatura infantil no se presenta como una herramienta pedagógica fundamental en todas las áreas del conocimiento. No se llega a un aprendizaje significativo y el uso de esta solamente se ve o se vivencia en el área de español o lengua castellana. Capítulo 2. En el 2020, la educación tomó un giro inesperado. Llegó la virtualidad, las clases virtuales, las cuales se tornaban tan rutinarias, tan grises. La virtualidad había apagado toda la alegría. Ya no se escuchaban las voces de los niños que querían participar al mismo tiempo. Ya no se observaban las risas, ya no se veían jugar en el descanso. Ya no se podía observar sus gestos que declaraban: profe, este tema me gusta, o profe, no entendí nada. Ya no estaban. Todo era silencioso y oscuro. Sin embargo, un día llegué, pero no llegué sola. Traje conmigo un corto libro virtual, en donde los personajes, el color, la atención nacieron en el momento en el que abrí dicho libro virtual. Luego de reconocer los personajes, hablamos de la poesía y de muchos tópicos que abordamos desde el área del lenguaje. De este modo, se unieron las profesoras de ciencias sociales, ciencias naturales y matemáticas, empleando así la literatura infantil, puesto que queríamos cambiar esta virtualidad, estas clases virtuales, y queríamos dar color, queríamos llamar la atención con la creatividad de la literatura infantil. De este modo, emprendimos un proyecto, el proyecto que nos permitió dar luz a la virtualidad. Este proyecto nos permitió una experiencia inigualable, una transformación educativa, en donde logramos reconocer los siguientes aspectos. Experiencia significativa la denominamos el arte de enseñar a través de la literatura infantil. Activa la literatura infantil, como es el nombre de este libro. Bueno, entonces con esta experiencia significativa logramos dar solución a la pregunta problemática y mediante la planeación y ejecución de actividades donde implementamos y reconocimos la importancia de la literatura infantil como una estrategia de enseñanza en las diversas áreas del saber. Entonces la población que se benefició con esta propuesta es los alumnos del grado segundo, que tienen un rango de edad entre los 8 y 9 años. Y es importante tener presente que esta etapa educativa busca desarrollar destrezas y habilidades cognitivas que serán la base de su futuro proceso académico. Esta experiencia significativa se fundamenta primeramente en la pedagogía y en la didáctica de la lengua castellana, en donde toma presencia la literatura infantil. Asimismo, se fundamenta en la teoría del aprendizaje significativo, abordada principalmente por David Ausubel y Ricardo Krovac, quien señala que el aprendizaje significativo permite el desarrollo de habilidades creativas y el pensamiento crítico. Asimismo, en esta experiencia significativa se emplea la metodología cualitativa, en donde toma presencia la investigación educativa. Es así como por medio de planeaciones de clase e intervenciones y prácticas educativas se pudo emplear la literatura infantil desde la didáctica como una herramienta pedagógica que permite el desarrollo del aprendizaje significativo en todas las áreas del conocimiento. Para solucionar esta problemática educativa fue necesario entonces emprender múltiples acciones. Primero, diseñamos y aplicamos diversas planeaciones de clases desde todas y cada una de las áreas del conocimiento. Claro, para ello empleamos la literatura infantil. Desde matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y ciencias sociales, empleamos la literatura infantil. Las narrativas, la estética, la magia que traen todos los personajes permitieron la motivación de los alumnos desde las clases virtuales. Colorín colorado, esta historia apenas ha comenzado.
Agradecemos a todos los presentes. Los invitamos a que revisen sus correos, porque en este preciso instante les estará llegando una cartilla producto de esta propuesta pedagógica. Activa la literatura infantil.